Hay un momento de marcado temor, de miedo, de mucha incertidumbre, cuando de repente una persona se entera de que tiene cáncer en alguna parte del cuerpo, porque el cáncer puede estar en muchos lugares de los que hoy vamos a hablar. Y claro, cuando llega ese momento en que la persona entiende esa realidad, tengo cáncer, definitivamente uno se pone a pensar en la familia, se pone a pensar en sus proyectos personales, es invadido por una necesidad casi de aislarse momentáneamente porque tiene miedo a comentar aquello. Los especialistas después le dirán que lo hable, que dialogue, que converse con la familia, que comparta ese su sentimiento y que reciba la ayuda que alguna gente puede darle. ¿Hasta dónde el cáncer es incurable como se creía hasta hace unos 20, 30 años atrás? Hoy en día la gente que se entera que tiene cáncer debería respirar un poquito más aliviada. Ir al médico con la confianza puesta de que se puede hacer algo. Es diferente que hace 30 o 40 años cuando no había cura y definitivamente la gente se moría. Hoy hay esperanzas y vamos a hablar de ellas. Vamos a hablar del cáncer, de sus esperanzas, de los miedos y de todo aquello que está alrededor de esta enfermedad. Sean bienvenidos, amigos, a este Hora 23 que comienza ya. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa más de Hora 23. Buen inicio de semana, lunes. Hoy estaremos hablando de esta enfermedad que no discrimina a nadie y que ha afectado a millones y millones de personas en el mundo. Pero también, Víctor Hugo, estaremos hablando de la situación actual de nuestro país para afrontar esta enfermedad respecto a equipos, a tecnología, a recursos humanos, a infraestructura. Tenemos algunos datos del año 2015, te los comento. Adelante. Mira, por ejemplo, tenemos una unidad de telerradioterapia por cada 2 millones de pacientes, de personas con cáncer, 5 centros de radioterapia en Bolivia, 11 oncólogos terapeutas y 5 físicos médicos para un país que tiene más de 10 millones de habitantes. Esos son los datos hasta 2015. Ya veremos con nuestra especialista cuáles son los datos actuales, cómo ha cambiado esto. Bienvenidos entonces a enterarse de todos los detalles. Para iniciar el tema, ponga atención a la siguiente producción. Buenas noches a toda Bolivia. ¿Cómo están nuestros seguidores y acompañándonos en este 28 de noviembre? Estamos a 2 días de comenzar un nuevo mes y nosotros hoy estaremos hablando acerca del cáncer. Y la pregunta para todos ustedes: ¿ustedes creen que esta enfermedad es una enfermedad del alma? Participe en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra con Hora 23 y en Twitter con @Hora 23. Veamos las publicaciones en las que usted puede participar hoy. Evitar factores de riesgo y aumentar los factores de protección ayuda a prevenir el cáncer. Los siguientes son factores de riesgo del cáncer de mama. Veamos. Edad avanzada, antecedentes personales de cáncer de mama o enfermedad benigna de la mama no cancerosa, antecedentes familiares de cáncer de mama, cambios heredados en los genes, mamas densas, exposición del tejido de la mama al estrógeno, elaborado por el cuerpo, tomar terapia hormonal para los síntomas de menopausia, radioterapia dirigida a la mama o el pecho, obesidad, consumo de alcohol y ser de tez blanca. Participa en nuestras publicaciones: Facebook Hora 23, Twitter @Hora 23. Cientos de personas mueren al año con esta enfermedad, con el cáncer, pero también muchas personas logran afrontarla y superarla. La señora Carla, que vamos a conocerla en instantes, asegura que el amor, la compañía y la comprensión de la familia es fundamental. Cientos de personas en el país y miles en el mundo mueren a causa del cáncer. Las oportunidades de vida son mínimas, siempre y cuando uno tenga los recursos económicos necesarios. En La Paz y en Bolivia, uno necesita aproximadamente unos $4,000 para un tratamiento completo y poder salir de esta enfermedad
tan difícil. Muchos de ellos han muerto y se encuentran hoy en estos cementerios. Pero también existen personas y familias que han logrado sobresalir y dejar esta enfermedad atrás. Es el caso de la señora Carla. Realmente fue fatal, ¿no? Pensar que uno puede terminar sus días así, y pensé que iba a perder la vida. Estaba muy triste y no tenía el apoyo de mi familia. ¿Qué le dijeron su esposo, sus hijos cuando se enteraron? ¿De qué manera usted pensó que iba a ser tratada, iba a ir al médico, lo iba a dejar así? No quería ser tratada, no quería ir al médico ni nada. Quería esperar nada más la muerte, pero con el apoyo de mi esposo. Y fui y recibí tratamiento y gracias a Dios lo superé. No estaba tan avanzado el cáncer, entiendo, por eso quimioterapia, radioterapia, hicieron posible que tenga un tratamiento y pueda salir de esto. Sí, viene por grados, entonces creo que estaba en 2º grado, entonces pudieron eliminarlo con tratamiento de radioterapia y así poco a poco con el tiempo fui superando, ¿no? Y hasta ahora que digamos prácticamente hemos eliminado el cáncer. Las defensas con el tratamiento van bajando poco a poco, ¿no? Es más propensa ahora a resfriarse, que se le complique un poco a cualquier enfermedad leve que tiene, pero lo más importante es que el problema del cáncer lo ha superado. Eso es lo más importante. Yo creo que superar el cáncer es un triunfo, ¿no? Porque ya un resfrío o algo, se bajan las defensas, ¿no? Pero como ya está superado, yo creo que nada nos detiene. Miles de personas mueren al año a causa de esta enfermedad. ¿Qué les diría usted a todas las personas que están en casa, quizá con este diagnóstico, ¿no? Que luchen, que sigan su tratamiento, que la vida sigue y realmente podemos superar el cáncer. Podemos ganar, ser triunfadoras en la vida. Seguir disfrutando de esta vida entonces con la familia y los hijos, que son lo más importante. Sí, a seguir adelante y cuidarme nada más, ¿no? Y para las otras mujeres que no se den por vencida, que se puede, sí se puede. Y bueno, esta noche tenemos como invitados a especialistas en la materia. Vamos a hablar ampliamente de todo aquello que usted tenga en la cabecita respecto del cáncer. Abundarán las dudas seguramente en los más. Y la gente que conoce del cáncer querrá enterarse sobre los avances, sobre cómo la tecnología médica está evolucionando de manera que ahora muchas más personas tengan esperanzas de tener una vida plena después de este episodio tan triste, dependiendo, claro está, del grado de cáncer que tenga cada uno, de los grados que también vamos a referirnos hoy. Quiero ya presentarles a nuestros invitados esta noche aquí en Hora 23. Quiero comenzar con el doctor Jaime Jiménez. Es médico investigador, ya lo conocen. Fue origen hace algunos años de un reportaje que generó revuelo a nivel internacional cuando el doctor Jiménez decía que los desodorantes en aerosol contienen aluminio y son en parte responsables del cáncer. Vamos a hablar de ello en unos momentos. Doctor Jaime Jiménez, bienvenido. Bienvenido, doctor. Gracias, Víctor Hugo. Gracias, muy amables por la invitación. No, por favor, ha de ser un gusto esta charla, sin duda. Y está acá a mi lado la doctora Claudia Carvajal, es médico especialista en oncología clínica y radioterapia, es vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Oncología, filial La Paz. Bienvenida, doctora, qué gusto tenerla en el programa. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto. Y ustedes, bienvenidos en casita, muy atentos al tema, porque sin duda a partir de hoy vamos a generar nuevamente polémica. Bienvenida, doctora. Yo quiero partir con usted acerca de este tema, de manera que usted pueda explicarnos más acerca de esta enfermedad. ¿Qué es el cáncer y cómo se desarrolla dentro del organismo de las personas que lo padecen? Bueno, me parece interesante tu pregunta porque cuando decimos cáncer no nos estamos refiriendo a una enfermedad en concreto o a un tipo de enfermedad en concreto. Estamos hablando de un espectro de diversas enfermedades. Y eso es importante estar consciente porque el tipo de cáncer que puede tener una persona no va a ser el mismo cáncer que puede tener la persona de lado que está esperando en una sala de tratamiento, por ejemplo. ¿Cuántos tipos de cáncer son los más comunes que son atendidos por especialistas como usted? Y los grados, porque hay grados también, es diferente un grado 1 a un grado 4. Exacto. Bueno,
¿cuántos tipos de cáncer hay? Existen como todos los lugares del cuerpo, ¿no? Tenemos cánceres en la cabeza, cánceres localizados en la mama, en el tubo digestivo, Según lo que etcétera. veía, existen más de 100 tipos de cáncer. Sí. Ahora, los más frecuentes en el mundo, podríamos decir, son el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer de colon recto. En nuestro medio, en la mujer, el cáncer más frecuente es el cervicuterino. En el varón, aunque no tenemos estadísticas fiables, por así decir, porque no existe una recogida de datos formal en los centros hospitalarios, suponemos que es el de próstata. Ahora, ¿qué es exactamente el cáncer? Bueno, leí algo, obviamente, usted una infinidad de estudios sobre las células que van creciendo descontroladamente y como que van interrumpiendo el trabajo normal de las células normales, lo que comienza a afectar a la vida de las personas. Explíquenos cómo es eso, cómo es que estas células de repente van creciendo y cómo influyen para que la vida de la persona se vaya deteriorando al grado incluso de en algún momento cobrarle la vida, dejarlo muerto. Bueno, como bien dices, cuando se origina el cáncer existe un grupo de células que se empiezan a reproducir de forma descontrolada y que no respetan como el reloj biológico, vamos a decir. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras células tienen un tiempo de vida programado, como todo en la vida, ¿no? Llega un momento en el que son maduras, han cumplido su trabajo, se mueren, nacen otro grupo de células y así sucesivamente. Pues en el cáncer no existe este reloj programado. Las células se vuelven como indestructibles, como inmortales. Y por eso es que pueden seguir creciendo, creciendo, creciendo. Y paralelamente, por una serie de mecanismos, son capaces de progresar a sitios distintos del origen, que es lo que la gente comúnmente conoce como metástasis. Ahora, doctora, ¿qué es lo que ocurre en este progreso de la enfermedad y de qué depende que este progreso en algunas personas sea bastante agresivo, sea muy rápido y en otras sea más lento, incluso de un tiempo para poder tratar la enfermedad? Pues depende una vez más del tipo de cáncer. Hay cánceres que son más agresivos. ¿Cuáles son los más agresivos? Líneas generales todavía siguen siendo de los más agresivos, probablemente algunos tipos de cáncer de pulmón. El tipo de cáncer de pulmón más frecuente que está ligado al tabaco, los agresivos del sistema nervioso central, de cerebro, y probablemente de la parte musculoesquelética, que estaríamos hablando de sarcomas. Y no menos agresivos, pero que tienen hoy en día más formas de tratarlos e incluso curarlos, podríamos entrar a meter ahí al grupo de los cánceres de mama y el de próstata y los del tubo digestivo, los de colon recto. Claro, son diferentes tipos de cáncer y tienen diferentes tipos de tratamiento. Enseguida vamos a hablar de esos tipos de tratamiento. A ver, voy con el doctor Jaime Jiménez. Cuando... Perdón. Cuando una persona se entera que tiene cáncer, definitivamente en un grado de miedo, de temor, ¿no es cierto?, inconmensurable, porque se imagina lo peor. Tengo cáncer, ¿no? Y de repente comienza a pensar en la familia, los hijos, sus planes, como que todo el mundo se le está derrumbando. ¿Por qué ese cáncer? ¿A qué personas le afecta ese cáncer? Esta persona dirá, ¿por qué a mí? ¿Qué hice? Hice algo mal, me porté mal y este es mi castigo. ¿Por qué a una persona le da cáncer? Víctor Hugo, comenzaré comentándote que ha sido una vivencia personal la que me estimula a investigar el cáncer de mama. Familiares muy cercanas, 5 en mi familia, una familia muy pequeña, han sido diagnosticadas con cáncer y la primera de ellas falleció a los 8 meses. Yo tomé como una reacción normal, pensando el cáncer, bueno, es cáncer, era grave. Pero ya al segundo diagnóstico me puse a pensar, ¿pero qué pasa aquí? Porque ni siquiera eran parientes consanguíneas, sino políticas. Entonces, en una familia tan pequeña que existan tantos diagnósticos de cáncer, me resultaba muy llamativo. La investigación siempre ha sido mi pasión, pero la neurofisiología es la parte que me encanta. De cualquier manera, dejé este tema para ver qué pasaba con el cáncer. Y al empezar el estudio, yo pensé que podía encontrar muchos equipos de investigadores en el mundo que estaban estudiando el origen del cáncer de mama.
Y descubrí que no es así. O sea, no hay nadie investigando el origen del cáncer de mama. Hay muchos equipos de investigadores estudiando el tratamiento del cáncer de mama. O sea, nuevos medicamentos que se pueda ofrecer a la gente. Pero el origen no. Entonces, ahí entramos a los factores de riesgo que dice la OMS, porque es lo primero que uno lee, los que mencionó la señorita hace unos minutos, donde sería ser mujer el primer factor de riesgo. Hay factores de riesgo como la raza, la edad, el fumar tabaco, el alcohol, el trabajo nocturno, en fin, son como 20 factores de riesgo, pero ninguno de ellos nos da pues una idea exacta. Y para prevenir una enfermedad tenemos que saber exactamente de dónde proviene, si no estamos dando palos al aire. Entonces, yo tomé cada uno de esos factores de riesgo, los empecé a investigar. Entonces, cada uno me llegaba a un callejón sin salida y no tenía pies ni cabeza. Por ejemplo, ser mujer. Ser mujer no parece lógico, porque si fuera ser mujer un factor de riesgo, tendría que haber en todas las mujeres, todos los grupos humanos donde existan mujeres, tendría que haber un mismo porcentaje de casos de cáncer de mama. Y esto descubrí que no es así, porque hay poblaciones específicas en el Asia, en el África, en el mismo América Latina, que no hay prácticamente cáncer de mama. Y a diferencia, las mismas razas, por ejemplo, la raza negra en el África, casi no hay cáncer de mama, pero la raza negra en los Estados Unidos tiene una incidencia muy cercana a la raza blanca. Entonces, también se han hecho estudios de que mujeres asiáticas que prácticamente no hay cáncer de mama en el Asia, cuando van a vivir a Estados Unidos, en segunda y tercera generación, ya alcanzan los grados de incidencia a las mujeres blancas. Entonces, a raíz de eso y desmenuzando cada una de ellas, yo llegué al tema que mencionaste, que es un tema tomado con muy poco detalle por la OMS, la verdad, donde lo menciona muy tangencialmente, que eso es el aluminio de los antitranspirantes. Ni siquiera le llama aluminio, sino le llama agentes ambientales, una cosa así. No quieren precisar. No, ni siquiera está el nombre específico, sí. Entonces, pero este es un tema que muchos investigadores en el mundo pues coinciden que es el que más lógica tiene. Y la lógica es la siguiente. Cuando por la cultura occidental el cuidado de las axilas es diferente a las otras culturas. La cultura occidental, Europa, en especial el norte de Europa, los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, son países donde las mujeres tienden a depilarse y afeitarse las axilas, igual como nosotros nos afeitamos la cara, y al hacer esto abrimos los poros y dejamos pequeñas heridas. Estas pequeñas heridas inmediatamente, obviamente, se colocan el antitranspirante porque da una sensación de alivio además. Entonces, el antitranspirante dicen que tiene un 20% de aluminio, que ya es una cantidad muy grande, pero a otros investigadores dicen que sería hasta un 60% aluminio. Es tan grande la cantidad que cuando se hace una mamografía, el radiólogo le indica a la señora que no se ponga antitranspirante porque esos grumos de aluminio en la mamografía podrían confundir con un tumor que podría decirle cáncer de mama. Entonces, este aluminio que atraviesa fácilmente la piel, a través de los conductos linfáticos, llega al cuadrante superexterno de la mama y es el lugar justamente que más frecuentemente se produce el tumor. A raíz de esto, el año 2014, y respaldado por una serie de argumentos, tengo en el libro que escribí que se llama Cáncer de mama, el origen, se publicó en muchos países por el internet, tú sabes, y las agencias internacionales, esto es como un reguero de pólvora, y hace 3 semanas me mandaron de Suiza un estudio de médicos suizos donde dicen que es el aluminio de los antitranspirantes el que provoca el cáncer de mama. Hace 3 semanas sí, más o menos ha llegado esa comunicación de que sí, validando esta investigación, de que el aluminio es definitivamente un producto que genera el cáncer de mama. Sí, así es. Me mandaron, una familia boliviana me mandó el artículo, e incluso escribieron al periódico y le mandamos el libro al periódico. Bueno, el tema es que
a raíz de esto, en los otros países hay como un consenso ya de que la gente y en las empresas que fabrican los antitranspirantes, de que tienen que tener cuidado con el aluminio. Entonces me llegó también de Alemania este producto que ya vienen sin aluminio, esto no había antes. Este es un antitranspirante, pero dice 0% sales de aluminio. Esto Los en Alemania. desodorantes que se están vendiendo en este momento en los mercados del país, Acá afuera, ¿tienen aluminio? Tienen aluminio. Es que el Un aluminio aluminio al 20, al 60%. Sí. ¿Cuánto de aluminio tienen estos desodorantes que tenemos acá? Dice al 20. Y además Ajá. es una letra tan pequeñita que la vas a tener que ver con lupa, ¿no? Ahora, esto está en Alemania, me mandaron de Sudáfrica también otro producto, igual 0% aluminio, y seguramente en Suiza y otros países ya es O sea, como... allá hay ya una plena aceptación Claro, de la, como el de cigarrillo. la validación de Es este como- estudio. ¿ah? Sí, sí, es como el cigarrillo, ¿no? Antes se decía no causa el cáncer, no causa, al final ahora le ponen este cigarrillo te causa cáncer de pulmón. Entonces, ya es un tema bastante aceptado, pero es solamente la mitad del problema, porque muchas personas en Bolivia, que Bolivia es un país que tiene a nivel mundial una mínima incidencia de cáncer de mama, justamente por la cultura, me dirán que hay gente que no ha usado antitranspirantes, pero tiene cáncer de mama. Entonces, esto ha sido motivo de un segundo impulso para estudiar qué es lo que pasaba. Entonces, a raíz de la constatación de que hay gente que tiene cáncer de mama y que no utiliza aluminio, se ha hecho un nuevo estudio para ver qué pasaba, ¿no? Se ha descubierto que, y no lo digo yo, o sea, son estudios que hay muchos cuando uno revisa muy bien la bibliografía mundial, respecto a que la mamografía y el diagnóstico temprano serían el primer punto de debilidad del cáncer de mama, del diagnóstico del cáncer de mama. ¿Por qué digo el diagnóstico precoz? Para empezar, la medicina, y la doctora no me deja mentir, se basa principalmente en la clínica. El médico tiene que ver al paciente, le pregunta cómo está, qué le duele, qué siente, esos son los síntomas. Luego lo revisa y dice, bueno, aquí tienes un tumor, qué sé yo, esos son los signos. Le toma la presión, le escucha el corazón, etc. Y eso es la base de la medicina, lo que llamamos la clínica. Pero el médico tiene una ayuda complementaria. Tiene lo que se llama los exámenes complementarios. Y en el caso del cáncer de mama, la ayuda que tiene el ginecólogo, en este caso, porque no va la señora al oncólogo inicialmente, es la mamografía. Y la mamografía tiene una debilidad. Y hay que decirlo porque la gente tiene que saber, porque la mamografía es muy promocionada, tiene que saber que tiene un margen de error que va entre un 0 a 10%, que es lo aceptado por la OMS, o sea, por los que más promueven, y la Sociedad Americana del Cáncer. Dicen, sí, aceptamos que la mamografía se equivoca. Luego, hay otros estudios que dicen que tendría hasta el 70% de error, o sea, una barbaridad. En los Estados Unidos hablamos, o sea, ni qué decir ya en el tercer mundo. ¿A qué me refiero? Existe un motivo por qué la OMS, la Sociedad Americana del Cáncer... ¿No estudian a fondo esto? No. El origen. Mira, lo que sucede es lo siguiente. Yo decía también por qué no estudian a fondo, en qué se basan. Y lo que se basan es en lo siguiente. El año 2003 ha habido un estudio de la doctora Mirik, americana, y su equipo. Ellos han hecho un estudio, una encuesta, donde han tomado 800 mujeres con diagnóstico de cáncer de mama que han sobrevivido y 800 mujeres que nunca habían tenido cáncer de mama. Entonces ella ha hecho una encuesta y les ha preguntado, señora, ¿usted usa antitranspirantes? ¿Se depila? Sí. ¿Tiene cáncer de mama? Ok, listo, ha tenido. ¿Usted, señora, usa? Sí, dice, pero ¿ha tenido cáncer de mama? No. Entonces, en los dos grupos ha hecho este estudio de preguntas y respuestas basada en casos del año 1993. Imagínate qué antiguo. Y el resultado, según lo que informa la doctora Mirik, ha sido igual en ambas partes. Entonces, con lo que se ha quedado descartado que el aluminio de los antitranspirantes es el que provoca el cáncer de mama. Pero ¿dónde está la falla, el hueco? Es que la doctora Mirik no ha tomado en cuenta los casos de diagnósticos falsos positivos.
porque el grupo que ha sobrevivido probablemente no sabemos en qué porcentaje eran casos de diagnósticos falsos positivos, porque principalmente nunca tuvieron cáncer. Eso quiere decir que nunca tuvieron cáncer. O sea, un diagnóstico falso positivo, para que quede, pero requete claro, es decirle a una persona que no tiene cáncer, usted tiene cáncer. Sí. Estamos hablando de que ese diagnóstico falso positivo puede estar derivado de un estudio que se ha hecho en el cual el médico sabe que hay un 70% de probabilidad de error, pero que a pesar de esa probabilidad de error le dice al paciente, usted tiene cáncer, pero no le dice el margen de error de ese estudio. Víctor Hugo, quiero hacerte una aclaración al tema. No es tan así. Lo que pasa es que los oncólogos y todos los médicos nos basamos en protocolos. El protocolo nos da los pasos a seguir en cada caso. Te dice, en caso de cáncer de mama, primero tú haces la mamografía. La mamografía no es diagnóstica, o sea, no es definitiva, pero te da un informe, como decías, BIRAT 1, 2, 3, de grados de gravedad. Entonces, si te da un 4 o 5, ya entonces te dice prácticamente cáncer de mama invasivo BIRAT 4. Entonces, la paciente lee y ya está aterrorizada. Pero te dice, doctor, pero eso no es diagnóstico, pero ya la paciente, lo que decías, ya está aterrorizada, está el miedo, y te manda al segundo paso. Seguramente va a mandar una ecografía, donde la ecografía ya sabe el primer diagnóstico, y eso es un factor en contra, porque es una presión para el ecografista extra, donde generalmente, como la ecografía tampoco es diagnóstica, a veces se tiende a repetir el diagnóstico. A veces el mismo doctor hace la mamografía y el mismo hace la ecografía. Entonces, muy difícilmente, si dijo aquí es esto, diga en su ecografía no es. Entonces, pero no es culpa de los doctores. O sea, que quede bien claro, es culpa de los métodos de diagnóstico. Los métodos no son seguros. No es que los doctores no saben ni leerlos, ellos hacen lo que cumplen el protocolo y hacen lo que se les enseña, ¿no? Pero los métodos son los que tienen las fallas y los pacientes tenemos que estar atentos a eso. En mi libro lo que propongo es que en las biopsias deberíamos tomar al menos 3 muestras, porque tampoco la patología es 100% segura. Básicamente se basa en la experiencia del patólogo, pero basado en eso nosotros deberíamos tener una muestra para control con otro patólogo y tal vez una tercera en caso de que exista controversia. Enseguida vamos a dejar eso para el siguiente bloque, doctor Jaime Jiménez, que está realmente muy interesante. Quiero conocer también la opinión acá de la doctora Claudia Carvajal respecto de esta tesis que me parece tan interesante y que ha generado, reiteramos, hace unos años bastante polémica a nivel internacional. Pero bueno, será en unos momentos. También estaremos hablando de la situación actual del país para afrontar esta enfermedad respecto a todos los recursos con los cuales contamos. Nos damos una pausa y ya volvemos con el segundo bloque de Hora 23. Cristina Spa, pensando en el día más importante para ti, te ofrece paquetes para él y ella en el día de su boda. Peinados y maquillajes, hidratación facial, depilación corporal y chocolaterapia con productos de primer nivel. Visítanos en nuestras 7 sucursales. Cristina Spa, profesionales a tu servicio. Estamos en el segundo bloque de Hora 23 y sin duda estamos tocando un tema que las personas tienen que compartir, tienen que analizar y reflexionar con sus familias. Entra a nuestro Facebook Hora 23 y a nuestro Twitter @Hora 23. Si usted alguna vez tuvo alguna experiencia con el cáncer, ya sea experiencia propia o con algún ser querido, cuéntenos su historia. Su historia es muy importante para nosotros en nuestras redes sociales. Veamos las publicaciones para que usted participe hoy. Evitar factores de riesgo y aumentar los factores de protección ayuda a prevenir el cáncer. Veamos los siguientes que son factores de riesgo del cáncer de mama. Edad avanzada, antecedentes personales de cáncer de mama o enfermedades benignas de la mama no cancerosa, antecedentes familiares de cáncer, cambios heredados en los genes, mamas densas, exposición del tejido de la mama al estrógeno elaborado por el cuerpo, tomar terapia hormonal para los síntomas de menopausia, radioterapia dirigida a la mama o el pecho, obesidad, consumo de alcohol o ser de tez blanca.
Bueno, queremos comentarle que Hora 23 visitó el Instituto Boliviano de Radioterapia y Oncología. Este instituto cuenta con el más alto nivel profesional y tecnológico y realiza radioterapias a más de 30 pacientes por día. Hora 23 visitó el Instituto Boliviano de Radioterapia y Oncología. En este centro se realizan radioterapias a pacientes con cáncer, desde las edades de 2 añitos a los 85. Al día reciben alrededor de 35 pacientes para ser atendidos. Cabe destacar que el equipo utilizado es el más moderno de La Paz y del país. Nosotros ofrecemos servicio de tratamiento de radioterapia con acelerador lineal hace aproximadamente 3 años y medio. Hemos sido los primeros en Bolivia al tener un acelerador lineal con estas características: multiláminas, varias energías, con capacidad de hacer radioterapia moderna, con técnicas como radioterapia conformacional en 3D e intensidad modulada. Con lo que nos explica, entiendo que es una de las más fuertes, pero a la vez también es una de las que menos daño causa a otras partes del cuerpo. Claro, la ventaja de estas máquinas es que generan una energía más intensa que, por ejemplo, la de un cobalto, pero por sus características de tener multiláminas es más enfocado a lo que hay que tratar, y también como tenemos ayudas de imágenes como tomografía, resonancia en algunos casos, incluso algunos pacientes con imágenes de PET, los cuales fusionamos, nos permite ver por adentro dónde se encuentra la enfermedad, cómo está localizada, su extensión, etcétera, y permite que enfoquemos la radiación únicamente sobre la enfermedad, procurando en lo más posible evitar daños a tejido sano. Si nos ponemos un ejemplo, en un cáncer de mama en la mujer, ataca directamente, específicamente a las células y trata de evitar que las láminas son como unas barreras de protección que evitan que dañe al corazón y otras partes que están cerca. Así es. Por ejemplo, un lugar donde hay que tener más cuidado es el cáncer de mama al lado izquierdo. En ocasiones vienen pacientes a las que se le ha operado y ya no tienen la mama, entonces todavía se hace el volumen a irradiar más cercano al corazón. Entonces es muy importante lo de las láminas, un enfoque muy direccionado a lo que hay que tratar. El costo total de las sesiones de radioterapia son de $4,000. En este paquete está todo incluido. El cual incluye las consultas médicas, la tomografía, todos los equipos accesorios que se usan en el paciente como inmovilizadores, dependiendo del caso, máscaras termoplásticas o lo que fuera. Sí, eso es muy importante, la prevención. Y una de las cosas importantes dentro del proceso de prevención es justamente el chequeo oportuno y frecuente de toda la población para descartar si tiene o no una enfermedad, y mejor si lo encontramos en etapas muy tempranas, ¿no? Recuerde que la salud no tiene precio. Bueno, a ver, en la nota decíamos que este centro médico privado tiene, bueno, ese equipo más moderno en nuestro país. Bueno, me aclara la doctora Claudia Carvajal, ¿no es cierto?, que en la ciudad de Santa Cruz, en el oncológico de Santa Cruz, que depende de la gobernación de Santa Cruz, sí está el equipo más moderno del país, y es en un hospital público. En el caso de La Paz, la nota que acabamos de presentar es una clínica privada. Bueno, y tomando en cuenta este instituto que cuenta con muchos profesionales, con equipos tecnológicos para afrontar esta enfermedad, y tomando en cuenta los datos que dábamos al inicio del programa, doctora, de los equipos con los cuales contamos en Bolivia, queremos que un poco nos actualice todos estos datos. Actualmente, ¿qué tan capacitado está nuestro país para afrontar esta enfermedad del cáncer? Capacitado respecto a recursos humanos, a especialistas, a equipos, incluso a infraestructura. Bueno, pues lamentablemente yo creo que estamos como país poco listos, poco preparados para afrontar estas situaciones. Para que se hagan una idea, se supone que a finales del 2020 el cáncer va a ser una de las enfermedades más prevalentes del mundo y la que va a matar en el mundo, por encima de enfermedades cardiovasculares, que son las más frecuentes, por ejemplo, en países desarrollados. En países como el nuestro, el cáncer mata hasta en el 90% de los casos. Y esto no es porque justo nos tocó a los bolivianos el tipo de cáncer más agresivo, sino es porque tenemos escasez, pues, de todo, de recursos humanos, de tecnología, de infraestructura. Yo creo que también nos falta concientizar a nuestra población sobre las medidas que tenemos que hacer para evitar este tipo de enfermedades, y pues falta mucho de trabajo en lo que es la salud pública,
y lo que se tiene que hacer a nivel de legislación y políticas de salud para evitar estas enfermedades. Respecto a esas medidas que nombraba, ahorita continuamos con el tema de los equipos y demás, de la infraestructura. Respecto a las medidas de prevención con las cuales se debería trabajar para concientizar a los pacientes, ¿cuáles tendrían que ser esas medidas para prevenir esta enfermedad que muchos creen que es una enfermedad que no se puede prevenir? Los tipos de cáncer más frecuentes que habíamos comentado, que vienen a ser el de mama, el de cáncer de matriz, que conoce la gente más vulgarmente, digamos, el de colon, recto y el de próstata, sí se pueden prevenir. Hay cosas muy sencillas que podemos hacer, que es desde, y yo creo que sobre todo informar a la gente, educar a la gente, hacer respetar el derecho a información que tienen las personas. Y para eso no se necesita tener especialistas de tercer nivel, como quien dice, para hacerlo, ¿no? Sino capacitar a la gente de salud, al personal sanitario que atiende en un primer, segundo nivel, para que puedan tomar estas medidas de forma oportuna. Doctora, hay una cifra que usted acaba de mencionar que me ha dejado muy inquieto. Cuando dice que en países como el nuestro, 9 de cada 10 casos de cáncer terminan en muerte. Pero hay que precisar muy bien a qué tipo de casos nos estamos refiriendo, porque ya hablábamos al inicio del programa de que hay 4 niveles, ¿verdad?, de cáncer. 1, 2, 3, 4. Estaríamos hablando de que 9 de cada 10 casos que están en el nivel máximo 4 de cáncer mueren. ¿O no, usted está generalizando los 4 tipos de cáncer? Estoy generalizando las 4 categorías. Las 4 categorías, y me refiero a que lamentablemente en nuestro país el acceso a salud es injusto, no es oportuno, no se da en tiempos correctos. Entonces muchas veces nos encontramos con pacientes que fallecen pues porque no tienen el dinero para pagarse los tratamientos, porque no cuentan con un seguro médico. O sea, generalmente en nuestro país son otras razones. O sea, estamos hablando de que sí, en los niveles 1 y 2, son niveles en los cuales sí se puede frenar el cáncer, curarlo, pero la gente muere porque no tiene las posibilidades económicas de someterse a ese tratamiento. Y posibilidades de acceso. No tenemos un sistema sanitario que no da acceso a todo el mundo que necesita una atención en salud, mucho menos si se trata del tema cáncer. Y hago una aclaración, ahora que mencionas esto de los estadios, que es bastante interesante. Hasta hace algunos años, cuando se hablaba de cáncer, se decía, este paciente tiene metástasis, o ya está condenado, va a morir pronto. Eso en oncología ha cambiado. Metástasis es cuando un cáncer, por ejemplo, de pulmón, pues se va hasta los huesos, por decir, ¿no? ¿Cierto? Eso es una metástasis, cuando ya ha recorrido ese cáncer por otros lados del cuerpo. Exacto. Eso en oncología ha cambiado. Países del mundo que tienen otro tipo de sistema sanitario, cuentan con mejor recurso en todo nivel, pues ahora se habla de largos supervivientes en cáncer. Y el cáncer ha pasado a ser en otros países, cuando se puede tratar, evidentemente, pues una cosa más que tiene la persona, como que es un paciente que tiene hipertensión o que tiene diabetes, que no se le va a curar de la hipertensión o la diabetes, simplemente se consigue controlar su enfermedad. Pues lo mismo, el cáncer muchas veces ha pasado a ser una enfermedad crónica. Doctora, ¿cuáles son los equipos indispensables para tratar esta enfermedad y con cuáles de estos equipos contamos en nuestro país? ¿Con cuántos? ¿Dónde están estos equipos y cuál es su estado además? Bueno, yo creo que el equipo más importante para todo, bajo mi punto de vista, es el recurso humano. Tenemos escasez de recursos humanos por una serie de factores. Hablábamos de que hasta el año 2015 en Bolivia existían 11 oncólogos terapeutas y 5 físicos médicos. ¿Cuánto ha variado esta cifra hasta el momento? Yo me imagino que muy poco. Las razones van desde, por ejemplo, el hecho de que en las facultades de medicina, por lo menos en las públicas, no existe la cátedra de oncología como tal. Entonces eso hace que la gente desconozca esta parte de la medicina. O sea, no la tienes ni siquiera en formación en pregrado. Segundo, recién se está intentando ver cómo se puede empezar la formación de especialistas en el país. Lamentablemente, la pregunta es ¿cuán preparados estamos para ello si ni siquiera tenemos centros oncológicos como tal bien establecidos? O sea, sí tenemos servicios de oncología, ¿no? En varios hospitales públicos, o en muchos seguros de salud te pueden brindar ese servicio, pero no contamos con centros oncológicos integrales, que es ya un mandatorio en otros países.
¿no? Y seguramente nos están escuchando algunas autoridades en este momento que entenderán estas intervenciones de nuestros profesionales como la necesidad de una profunda reflexión y de acciones para resolver estas carencias. Mira, esta diferencia, por ejemplo, Víctor Hugo, y quiero comentársela a todos ustedes. En Bolivia, hasta el 2015 se contaba con 5 centros de radioterapia. Si nos vamos cerca, a un país vecino como Argentina, en Argentina existe 80 centros de radioterapia. Respecto a los especialistas que usted nombraba, en Bolivia 11 oncólogos y 5 físicos médicos. En Argentina cuentan con 176 especialistas y 98 médicos físicos. Incluso tomando en cuenta que ellos tienen una mayor cantidad de población, pese a eso las diferencias son abismales. Pues sí, así es. Y algo que hay que recalcar de las estadísticas que mencionas es que, y esto es hablando solamente en concreto del tema de la radioterapia, ¿no? Que a eso te refieres con tecnología probablemente. Hoy en día se deberían contar con aceleradores lineales en todos los centros. ¿Por qué? Porque la antigua tecnología, que es el cobalto, pues ha pasado o sea, se ha dejado de usar en muchos sitios. Hace 50 años. No sé si hace 50, pero hace muchos años. De hace 50 años data el aparato que tenía el oncológico de la Andorremal. Bueno, sí. Bueno, pues eso mismo. Entonces, esta es otra limitante pues preocupante. ¿Con cuántos de estos equipos contamos de los aceleradores lineales? En el país, 2. Sí. Uno en La Paz, que está en Ibro, que es el centro privado, y el otro que se acaba de terminar de instaurar, por así decir, y que recientemente entró en funcionamiento en Santa Cruz. Y bueno, proyectos hay muchos, pero algo que me gustaría mencionar también es que no es solamente suficiente comprar equipos o aparatos y creer que enchufándolos en algún sitio van a funcionar de forma automática. La otra pregunta es, ¿tenemos recurso humano capacitado para trabajar con esos equipos? Bueno, buena pregunta y a ver, ya saben de quiénes esperamos respuestas. Este libro lo ha escrito nuestro invitado, el doctor Jaime Jiménez, médico investigador, Cáncer de mama, el origen. Y ustedes vean acá, ¿qué dice acá? El mundo atrapado por la industria del cáncer. A ver, doctor Jiménez, el mundo atrapado por la industria del cáncer. Hace un momento referíamos de cómo hay estudios que de repente le puede decir a una persona que tiene cáncer sin tenerlo, ¿no es cierto? Nos referimos a eso con la industria. Y dejábamos pendiente el tema de los 3 estudios de biopsia. Primero, Víctor Hugo, a lo que preguntas. La doctora acaba de decir, y tiene mucha razón, que el cáncer es una enfermedad de crecimiento. El cáncer de mama específicamente tiene una incidencia de 1.690.000 casos diagnosticados cada año, de las que mueren 435.000 mujeres al año. Es una barbaridad. Un 25%. Y tiene un crecimiento anual de 60.000 casos por año. Crecimiento, está en crecimiento. Pero no sé si no te parece extraño, por lo menos uno no se pregunta, tenemos tantos avances en medicina. O sea, un montón de dinero que se recauda en las campañas, médicos súper inteligentes, me imagino, en el primer mundo, y de pronto no conocemos el origen de ninguna de las enfermedades. O sea, origen no hay, factores de riesgo, ¿y cuántos factores de riesgo te ponen? 10, 15, que al final incluyen todo, hasta respirar el aire es un factor de riesgo, es nacer hombre, nacer mujer. Entonces no sirven esos factores de riesgo como métodos de prevención, porque no puedes evitar, son tan amplios que no los vas a evitar de ninguna manera y además no te lo garantizan, solamente están diciendo es un factor de riesgo. De lo que se trata, y esa es la parte que la industria del cáncer yo creo que le incomoda, es que el mundo sepa los verdaderos orígenes de las enfermedades, porque conociendo el origen verdadero de cada enfermedad realmente se puede prevenir. Y yo creo que la medicina actual tiene que ir en ese sentido. No la medicina curativa, que nos invierte recursos, que nos invierte tecnología que después se va a la basura, que nos invierte, quién sabe, tantos alimentos, viviendas o una represa. Tenemos que invertir en tratamientos cuando bien podríamos prevenir estas enfermedades. ¿Y cómo se previene? Justamente conociendo los orígenes. Pero los orígenes... Pero ahí se pone fin a una industria y no eso nos los va a decir. Mucha gente. No, lo que pasa es que
la gente tiene que entender que no va a haber alguien que la OMS que diga el origen del cáncer de mama es el aluminio de los antitranspirantes. No va a ocurrir eso. Lo que tiene que pasar es que cada persona tiene que empoderarse de su cuerpo, empoderarse de su salud y tiene que hacer un seguimiento al diagnóstico que le den o a la enfermedad que tenga. ¿Para qué? Para que con ese conocimiento pueda protegerse también de diagnósticos, pueda protegerse de medicamentos, de tratamientos que tienden a ser muy agresivos. Esa es la forma de que la medicina tiene que seguir ahora. Justamente, Víctor Hugo, si me permites, quiero invitarles a una charla gratuita que estoy dando el día miércoles. Va a haber dos, una de 5 a 6 y otra de 7 a 8. En la Belisario Salinas, esquina Capital Ravelo, que es el Centro de Desarrollo Integral San Judas Tadeo, en los ambientes de este centro, sobre este tema, sobre vivir 100 años a plena juventud. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos librarnos, vamos a hablar del origen del cáncer de mama, del cáncer de próstata, del cáncer de cuello uterino, del origen de la diabetes, de la artritis, de las enfermedades metabólicas. ¿Por qué? Porque esos orígenes se conocen. O sea, no quiero escribir otro libro que diga origen del cáncer de cuello uterino, porque es casi repetitivo. Se sabe ya, lo que pasa es que no se lo acepta. Entonces lo que voy a hacer es voy a explicar y voy a argumentar por qué digo que tal cosa produce cierta enfermedad. Por ejemplo, el azúcar refinada produce la diabetes. Entonces voy a argumentar por qué, con todos los datos. Voy a argumentar así de cada una de las enfermedades. ¿Para qué? Porque si uno sabe el origen, realmente ya no tiene que enfermarse. Y la nueva medicina va a cuidar al paciente. Víctor Hugo, si eres mi paciente, voy a cuidar que no te enfermes. Ese tiene que ser el trabajo del médico. Y no la parte difícil, ya que es cuando ya estás enfermo, ya estás mal, tener que utilizar medicamentos agresivos, tecnología agresiva, cirugías agresivas, que al final muy difícilmente garantizan la curación del paciente. Muy bien. A ver, doctora, y ya enfocándonos en aquellas personas a quienes se les diagnostica esta enfermedad del cáncer, ¿cuál es la mejor manera de poder afrontar y de poder superar esta enfermedad, tomando en cuenta que el estado de ánimo también del paciente juega un papel muy importante en el progreso de esta enfermedad? Me alegra que menciones la parte psicológica, porque como tú bien mencionas es importante. Yo creo que cada vez más la medicina se está volviendo una medicina personalizada, o por lo menos la medicina en oncología aspira a hacer eso, a mirar más a la persona y mirarla a la persona de forma integral. No solamente somos algo físico, sino somos también algo espiritual, algo psicológico. Y yo creo que la gente cuando pues recibe una noticia de estas, que evidentemente no es agradable, me gustaría darles el mensaje de que sientan esperanza. Sí es cierto que probablemente no todos los cánceres se puedan curar, pero sí hay muchos hoy en día que se pueden curar, hay muchos que se pueden controlar, y lo más importante es pues que acudan a un sitio, a una institución donde encuentren personal que sepa ponerse en su lugar y que sepa brindarles, sobre todo primero la información que necesitan, y luego el mejor tratamiento que esté disponible de acuerdo al medio. Bueno, por un lado, y nuestros especialistas nos han dejado claro, están las carencias tecnológicas, pero por el otro también está el gran compromiso profesional y humano que debe tener todo médico cuando va a ver un paciente, para dejarle absolutamente clara la situación en la que el paciente se encuentra, porque solo de esa manera se van a tomar decisiones acertadas. Y lo que dice el doctor Jiménez, que el paciente se empodere, el ciudadano investigue, sepa, pregunte, indague, cuestione, que no se conforme con simplemente con un diagnóstico, que busque otro consejo, y uno segundo, un tercero, que busque a personas que realmente aprecie y que le tenga confianza absoluta de que le van a decir una verdad, porque aquí definitivamente estamos poniendo en cuestionamiento el tema de la verdad o la mentira en algunos tipos de diagnósticos que pueden generarse a raíz
de algún resultado no precisamente confiable. No estamos hablando de que hay un médico que diga, no, usted tiene cáncer a pesar de que no lo tiene, sino que los estudios, algo está fallando ahí. Queremos agradecerles a ustedes por haber estado esta noche aquí en Hora 23. Ojalá y la gente que nos ha visto hoy haya sacado conclusiones muy importantes, y estaremos en otro momento hablando más del cáncer porque nos quedan muchísimos temas pendientes. Gracias, doctora Claudia Carvajal, médico oncóloga, por haber estado esta noche en Hora 23. Muchas gracias, un placer. Bueno, y gracias como siempre al doctor Jaime Jiménez, médico investigador, autor de este libro que ha generado bastante polémica a nivel internacional. Jaime, qué gusto. Gracias, Víctor Hugo, muy amables. Gracias, Paola. Gracias a ambos por la información que nos brindaron esta noche. Nos vamos a una pausa con este resumen de las noticias más destacadas de la jornada. Ya volvemos con el tercer bloque de Hora 23. El presidente Evo Morales anunció que los barrios de las zonas afectadas con el desabastecimiento y que no recibieron agua no pagarán factura. El Ministerio Público aún no asigna a un fiscal para iniciar las investigaciones de denuncias interpuestas en contra de la empresa social de agua y saneamiento EPSAS. Un anciano agricultor perdió la mano derecha cuando manipulaba una dinamita en sus cultivos. El hecho sucedió en Potosí y el afectado fue trasladado hasta la ciudad de Cochabamba para ser atendido. En el panorama internacional, decenas de cubanos se congregaron con banderas de su país y de Estados Unidos en Miami, al conocer la muerte de Fidel Castro, líder de la revolución que llevó a miles de personas a huir de Cuba desde 1959. Estamos en la recta final de Hora 23 y no me quiero despedir sin antes mandar un saludo hasta Villazón. Un gran abrazo hasta Villazón, especialmente a Dieter Tapia y a su familia que nos están viendo como todas las noches. Un abrazo para todos ellos y yo me despido. Será hasta el día de mañana. Sigan participando en nuestro Facebook Hora 23, Twitter @Hora 23. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, Mariel. Y ya sabes, si te enfermas, Mariel, un médico no es suficiente. 2 especialistas por ahí, mejor 3. Y hacerte unos exámenes diferentes en diferentes lugares para tener certeza de lo que te está pasando. Esperamos, amigos de todo el país, que este Hora 23 de hoy sobre el cáncer les haya sido bastante útil. Y la recomendación de nuestros especialistas: sea inquisidor, pregunte, cuestione, investigue. No se conforme con que un primer médico que consulte a usted le diga tiene cáncer y se derrumbe su mundo. No, puede no ser así. Hay un margen de error bastante elevado en algunos estudios que determinan quién tiene o no, y pueden equivocarse. Así que mucha atención a la recomendación de nuestros especialistas. Esperamos realmente que demos alivio y respiro a mucha gente que hasta ahora ha estado muy contenida en el dolor. Importante agradecer a nuestros especialistas por todas sus recomendaciones, y yo quiero agradecer de manera especial al doctor Jaime Jiménez por este obsequio: el cáncer de mama, el origen, todas las personas que puedan tener acceso a esta información y a todas las fuentes de información que existen, realmente puede salvarnos la vida, puede ayudarnos mucho. Definitivamente, saben, en muchos casos como en este, como dice el doctor Jiménez, hay una industria alrededor del cáncer. Yo creo que hay industria alrededor de muchas enfermedades, y es la industria del lucro que guía a muchos médicos y a muchas instituciones médicas en el mundo, incluido nuestro país. No hay hospital que sea pobre. Les va bastante bien. Víctor Hugo, ¿algún lugar de Bolivia que no hayas visitado pero que quieres visitar en estas vacaciones de fin de año? Mira, conozco casi todos, gracias a Dios, y sí les puedo contar lo maravilloso que es. No, mira, la verdad que conozco muchos lugares del país. Bueno, es que tenemos mucho turismo en Bolivia y justamente de ello hablaremos mañana. Vacaciones en Bolivia. No necesitamos salir de nuestro país para pasarla muy bien. Tenemos lugares hermosos. Mucho más bellos de los que hay afuera, se los aseguramos. ¿Nos vamos? Nos vamos. ¡Chao, Bolivia! Fuerte abrazo para todos. Adiós, amigos.